Les puse en la primera diapositiva la estatua o, digamos, la escultura de David en dos grandes artistas, en Miguel Ángel Buonarroti, que es muy conocida, quizá la más conocida de las esculturas sobre David el rey, y la otra es de Donatello, es la obra también del David. Ahorita se me fue el apellido, Donatello, ay, pero bueno, ahorita lo recuerdo, perdón aquí con el alemán. Boturín no es bueno, ahorita veo. Y bueno, la imagen en el centro que me agrada mucho, es impactante, es la reparación del David con la proporción que tiene el tamaño físico de una persona junto a la grandeza también de la escultura. Y he elegido estas imágenes de David porque nos hablan acerca de la riqueza de la juventud. Por eso les invito a que dirijamos nuestra mirada hacia el texto del Evangelio. Vamos a leer el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, de esta jornada. Te pedimos tu luz, sobre todo, para poder ubicar nuestro lugar en el proyecto de salvación que tienes tú. Restaura nuestras fuerzas del día para que podamos descansar en la noche y mañana, con tu bondad, abrir los ojos y empezar un nuevo día. Gracias, Señor, por el regalo del día y el regalo de la vida. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, vete y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy solamente he subrayado la última frase, pero sobre todo haciendo un énfasis en que aquel joven era precisamente alguien con pocos años. El joven se fue triste porque era rico. Ya hemos hablado, te decía, de los mandamientos y hemos hablado acerca del regalo de la juventud, de la riqueza. Hoy hablemos sobre la juventud. Adelante, Per. Y vemos cómo Dios confía en el joven. Te puse aquí un elenco y podría ser más abundante sobre textos en torno al joven y su riqueza. Quisiera recuperar algo que he mencionado acerca de Dios que elige a los que no trascienden para mostrar su poder. Y así Dios elige al anciano Abraham y a la anciana Sara, incluyendo que Sara era estéril, para manifestar que la fuerza de salvación proviene de Dios. Pero así eligió a Isabel y a Zacarías, también en la ancianidad, para mostrar que el poder es de él. Pero voy a citar dos casos de patriarcas donde aquella indicación de que el primogénito era el que recibía la herencia, digamos, esto no se vive, y no tanto porque el primogénito no sea valioso, sino también para enfatizar cómo el hermano mayor a veces no es el favorecido, y sí el hermano menor, sobre todo cuando este hermano menor es visiblemente más débil que el hermano mayor. Así, por ejemplo, ubicamos en Génesis 16 el nacimiento de Ismael,
y en el Génesis 21 el nacimiento de Isaac. Conocemos los ismaelitas, conocemos este pueblo hermano del pueblo judío, el pueblo de los árabes, el pueblo de aquellos que son hijos de la misma familia, pero que son distintos. Uno hijo de Agar, Ismael, otro hijo de Sara, Isaac. Y pues bueno, aquí lo interesante es que Dios elige al menor sobre el mayor. Isaac era menor que Ismael. Pero lo mismo pasa con Jacob y con Esaú. Tú recordarás en el capítulo 25 del Génesis que se nos narra sobre el nacimiento de aquellos que desde el vientre, dice el Génesis, se peleaban entre ellos. Así lo dice algunos versículos antes, versículo 20, 21 de este capítulo 25. Y bueno, cuando nacen, como eran dos los que venían, para el pueblo de Israel era bien importante saber cuál era el primero que nacía, porque tenía el derecho de la primogenitura. Y entonces lo que hacen cuando nace Esaú, que fue el primero, fue ponerle un listón, porque si de pronto los dos niños que nacen del vientre materno se parecen mucho, el pueblo judío tenía una obsesión positiva sobre el derecho del primogénito. Y resulta, bueno, que Esaú es primero, le amarran el listón, después nace Jacob, visiblemente más débil. Esaú nos narra la historia, cazador, Jacob más doméstico. Y pues bueno, quien recibe la bendición no es el primogénito de parte de Isaac, cuando se narra que ya casi no veía, sino Jacob, el menor. Y lo mismo podemos hablar de los 12 hijos de Jacob, José, que no era el primero, es más, cuando es elegido o cuando empieza la manifestación del plan de Dios en José, en Génesis 37, dice textualmente que tenía 16 años. En cambio, los hermanos ya eran mayores. Él era de los menores de 12 hijos. Pero así, por ejemplo, también con José, en el caso de David, las esculturas que te compartía era de David, como lo expresa el artista. Y Primera de Samuel capítulo 16 nos narra la elección de David, que es el octavo hijo, porque pasan los 7 hijos de Isaí o de Jesé, de acuerdo a la traducción. Y finalmente, bueno, David es elegido, aun cuando Samuel pensaba que no era, porque lo veía muy endeble, lo veía muy flaquillo, o sea, demasiado frágil. Pero bueno, David será elegido para salvar al pueblo. Lo mismo en el caso de Salomón, aunque no es tan notorio, pero Salomón tiene 3 hermanos mayores, Amnón, Adonías y Absalón. Y claro, el hijo que murió cuando David cometió, digamos, el adulterio. Salomón, bueno, no es el hijo mayor. Y bueno, con Jeremías él mismo dice, mira que soy un muchacho, mira que no sé hablar. Y Dios le dice, no digas que soy un muchacho. O sea, enfatizo esto porque Dios elige al joven, elige a quien alguien pudiera despreciar. Y lo mismo con Samuel. Tú lees primero de Samuel 3:1 y dice, el término dice, ofrecía el culto junto con Elí. Estaba ahí el niño Samuel. Y bueno, Juan 6:9 enfatiza cuando pregunta a Jesús, ¿cuántos panes tienen? Dice, aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Juan, el discípulo amado, en Juan capítulo 20, versículo 3, aparte de todo lo que se nos narra en el cenáculo, en la resurrección, dicen que van Pedro y Juan corriendo al sepulcro, y pues ¿quién llegó primero? El más joven, pero ese joven tiene la actitud de respeto hacia aquel que es el vicario de Cristo, para que primero entre Pedro y constate la resurrección. Y de Timoteo ya hemos hablado, que nadie te desprecie por ser joven, e incluso te pongo otra cita aquí de Marcos 14, 51 al 52, narra cuando Jesús es aprendido en el huerto de los olivos, y dice este evangelista que había un joven desnudo envuelto en una sábana, que lo aprisionaron cuando vieron que estaba ahí, digamos, de polizonte, de extraño, y dice que lo agarraron y como el joven llevaba solamente la sábana, dejó que la sábana la agarraran y él salió corriendo desnudo. Los exégetas, los biblistas dicen, pues es el mismo, o sea, él está narrando su propia historia.
y ellos, todos los biblistas, los especialistas dicen que el cenáculo donde Jesús instituye la Eucaristía era una propiedad de la familia de Marcos, del joven Marcos, que después va a acompañar la labor de los apóstoles, y bueno, que se convierte en un evangelista, pero dice a la letra Marcos 14, 51, 52, había un joven envuelto en una sábana, viendo durante la noche como lo vieron, lo tomaron, y él dejó la sábana y se fue corriendo. Bien, quisiera ver todos esos ejemplos y te digo muchísimos más. O sea, podríamos hablar del foso de los leones en tiempo de la persecución de Antíoco y todos los personajes, aquellos 3 jóvenes, aquellos hijos también de aquella mujer, los 7 hijos que fueron martirizados y sacar un elenco interminable sobre cómo el joven es valorado por Dios. No obstante, bueno, ya una vez que Dios nos habla de la importancia del joven, vamos adelante a hablar un poquito sobre el joven. No es muy largo, pero sí es importante. Se trata de un joven económicamente rico, así lo dice el Evangelio al concluir. El joven se entristeció porque era rico. Es aquel que se acerca al Señor y que se arrodilla ante Él. Yo reitero que el joven en sí mismo es rico, porque aparte de una vida promisoria, también es una realidad. El joven no es tan solo una promesa. Y me agradan estas palabras de parte del Papa San Juan Pablo II, cuando al final del año 1999 y en las puertas de este tercer milenio, decía que el joven es nuestro centinela de un mañana en la aurora de un nuevo milenio. O sea, ya estábamos por empezar el tercer milenio. Este es sin dudas un mensaje especial que Dios hoy nos da, sobre todo para que el joven asuma su lugar en el mundo, en este mundo de adultos, que a veces los adultos nos vamos avejentando, a veces los adultos vamos dejando que mueran las ilusiones. Me gusta aquella expresión de Víctor Hugo, quien dice, el invierno está en mi cabeza, pero la eterna primavera está en mi corazón. Ojalá que fuéramos así, aunque el invierno y el cabello que escasea esté sobre nuestra cabeza, que la eterna primavera esté en nuestro corazón. El problema es que hoy de pronto el mundo se ha avejentado, porque no hay ilusiones, no hay sueños, no hay esperanza, se van muriendo los ideales. Por eso hoy Dios le dice al joven que saque de sus riquezas, adelante, y que comparta con los demás. Se trata de un joven que tiene que sacar las perlas de la ilusión para que comparta con estos adultos que de pronto se nos cierra el mundo, que de pronto no sabemos qué vamos a hacer. O sea, de pronto hoy también el Señor le dice al joven que saque los finos anillos y las guirnaldas de la esperanza, porque este mundo de adultos de pronto es un mundo vetusto, un mundo senil, un mundo que no confía en la providencia de un Dios que nos sigue amando. Hoy el Señor le dirige una invitación muy especial a aquel joven para que no se quede con lo mínimo, sino que sea generoso, que no sea miserable, que sea alguien que manifieste la riqueza de lo que Dios le ha dado. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no adulterarás, no cometerás injusticia, no difamarás al prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he hecho desde que era niño. No te falta algo más. No te quedes en lo mínimo. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces sígueme. Hoy el joven tiene que aprender que más allá de ofrecer lo mínimo no es digno para alguien que pueda dar más, para alguien que tiene la obligación de dar más. Adelante, ¿cuál es el lugar del joven en el mundo hoy en día? Hoy, digamos, debemos entender que lo mucho puede ser poco cuando no es todo. Ya lo preguntaba David, parece que nos pide mucho Dios. No nos pide mucho, nos pide todo, lo decíamos, lo platicábamos en la reflexión. Hoy el Señor le invita al joven para que deje de obrar mecánicamente y sea alguien comprometido. Saber que ya no está en el mundo él como un artista en contemplación y como un turista en un crucero, sino que debe tomar
el timón de la barca para ir por nuevos derroteros y para llegar en la búsqueda de nuevas estrellas. La verdad, me da tristeza que hoy el joven se la viva pasando de raid. O sea, que no asuma su propia responsabilidad. O sea, que de pronto dependa totalmente de los demás. Sé que hay un tiempo para todo. Pero hay jóvenes que tenemos más de 30 años o tienen 40 años y siguen dependiendo. O sea, viven de ride en el vehículo de los papás cuando deberíamos ya tener nuestra propia responsabilidad. ¿Qué es lo que hoy nos invita el Señor a nosotros? Adelante. A saber discernir entre el pasatiempo y la vocación. No puede entenderse la vida humana como un pasatiempo, sino como una vocación. Y siendo vocación es un llamado de parte de Dios. Se trata de que en la vocación aprendamos a vivir en libertad, que seamos creadores de fraternidad y que proyectemos que somos hijos de Dios ante el mundo. Sabemos que ante la vocación tenemos que ubicar la propuesta de Dios para saber cuál es nuestra respuesta. Pero también sabemos que la vocación implica un camino por recorrer, donde lo importante es saber que hay un destino. Pero quien solamente vive su vida como algo que no tiene pensado ni cómo asumirlo, ni cómo responsabilizarse, pues lo mismo da un camino u otro. ¿Te acuerdas de aquella escena que quizás ha sido multicitada en la novela de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, que va con Conejo y de pronto se topa con una bifurcación, una Y, y le pregunta a Alicia, Conejo, ¿cuál camino tomamos? Y como son dos letreros, dos indicaciones, dice, bueno, pues ¿a dónde vamos? Dice Conejo. Y ella dice, pues no sé, pues agarra a cualquiera. O sea, cuando uno ubica la vida como vocación, uno sabe que la vida es un camino. Y lo importante es el destino de ese camino al que yo me siento llamado. Adelante, ¿qué es la vida? ¿Una concatenación de instantes o de fragmentos que no se conectan, inconexos? ¿O es realmente una vocación unitaria? Hoy el joven tiene que aprender que junto con el adorno físico existe belleza interior y que la alegría y el amor, digamos, en esa belleza interior, en la alegría y el amor, uno es capaz de hacer sacrificios. Hoy, reitero, el Evangelio nos manifiesta que el Señor ha querido elegir a los jóvenes, pero deben saber los jóvenes que su principio de fuerza se encuentra solamente en Dios. Hoy debemos también adelante aprender que hay dos elementos o dos dolores que tenemos que elegir en nuestra vida. Esto, más allá de lo que te comento, te lo puedo expresar en torno a la elección que tenemos que tener. Hay dos elementos de nuestro cuerpo que son líquidos y son salobres, pero ambos producen diferentes reacciones y sobre todo es diferente la actitud. Las lágrimas y el sudor son líquidos y son salobres, pero mientras que el sudor genera admiración, las lágrimas generan compasión. El joven tiene que elegir si saber sudar o un día ponerse a llorar. El joven debe elegir entre dos dolores que se pagan en la vida. La disciplina es un dolor, pero hay un dolor que se llama arrepentimiento. Muchos no eligen el dolor de la disciplina, pero un día tendrán que aceptar un arrepentimiento que genera dolores que vuelven o se vuelven ya irreversibles. Hoy el Señor nos invita a tener un cambio de actitudes, sobre todo ante el desastre de aquello que se va destruyendo. Y en ese sentido, adelante, yo creo que una labor de la iglesia y una labor de la familia es a enseñarle al joven que existe un mundo ideal y existe un mundo real. Nuestros jóvenes a veces se quedan con el mundo ideal, anhelan la libertad y la independencia como algo bueno que es en sí mismo, pero no aceptan lo que significa la obligación, la responsabilidad y el deber. El mundo ideal es de la independencia, de cada quien hacer lo que guste. El mundo real es distinto del mundo ideal.
pues habla de responsabilidades, primero para con la familia y después para con el mundo, los amigos, las autoridades. Hoy ojalá el joven entienda que hace falta poner los pies en el mundo real. ¿Te acuerdas aquella expresión de Dan Johnson que decía, si tú quieres que tu hijo tenga los pies puestos en la tierra, ponle responsabilidades en los hombros? Y hoy lamentablemente hay quien no le pone responsabilidad a los hijos en los hombros y no tiene los pies puestos en la tierra. Concluyo este recorrido con esta diferenciación también ahora entre la cultura y la educación. Adelante, Fer. Hoy nuestro mundo nos ha generado una serie de elementos culturales sobresalientes, pero este mundo de conocimiento y de cultura no es exactamente un mundo de educación. Hoy abundan los jóvenes eruditos, pero carentes de educación. Y alguien dirá, oye, no es lo mismo cultura, educación, erudición, conocimiento. No, no es lo mismo ni la cultura ni la educación. Te quiero expresar una anécdota y con esto ya cerramos nuestra reflexión de la antigüedad. En la antigüedad había dos pueblos hermanos, que eran los espartanos y eran los atenienses. Los atenienses y los espartanos eran pueblos que aún así, a pesar de ser pueblos hermanos, tenían grandes diferencias entre ellos. Obviamente tú puedes ubicar que los atenienses eran personas con un nivel intelectual altísimo. Los espartanos no tenían un nivel intelectual tan alto, pero tenían otros valores en torno al compromiso cívico y en torno a lo que significa la educación en la sociedad. Estos pueblos, Atenas y Esparta, varias ocasiones buscaron tratar de hacer que los lazos se fortalecieran y los vínculos se estrecharan para dejar a un lado las diferencias. De los muchos intentos hay uno que llega a la anécdota, que cuenta que hubo un momento en que espartanos y atenienses ya estaban listos para firmar un tratado de reconciliación y de cercanía. Y como todo había salido muy bien, decidieron los atenienses, como iba a ser ahí la firma del tratado, recibir aquel consejo de ancianos de parte de los espartanos, llamada Gerusia. Gerusia significa, geronto significa anciano. Y la Gerusia es el que tiene naturaleza de anciano. Gerus usía, la Gerusia, era, digamos, los que iban para firmar el acuerdo. Los atenienses quisieron lucirse y entonces en un polifórum, en un espacio de disertaciones, de cultura, de arte, decidieron dar lo mejor de las muestras de poesía y de oratoria que tuvieran, y algunos poemas y algunos cantos. Llega el día especial donde tenían que firmar el acuerdo, y aquella comitiva de la Gerusia de los espartanos iba buscando sus lugares, pero llegaron, digamos, tarde, aunque les tenían lugares reservados, se sentaron en la primera fila. Pero mientras ellos se sentaban, venía un pequeño grupito de otras personas de edad avanzada, que no eran los espartanos, sino eran atenienses. Cuando los espartanos, la Gerusia, empezó a oír el barullo, porque empezaron a gritarles, porque ya empezaba el espectáculo, les decían a las personas de edad avanzada que iban bajando la escalinata, háganse a un lado, no puedo ver, vetusto, senil, hazte a un lado. Y bueno, aquello hacía que los ancianitos se abochornaran. La Gerusia de los espartanos, cuando va aquel espectáculo, van por aquellos ancianitos y los sientan en las butacas que habían separado para ellos. Y bueno, continuó el espectáculo, con ese otro espectáculo que no estaba programado. La anécdota narra esa diferencia entre Esparta y Atenas. Y dicen que los atenienses eran expertos en el estudio de las virtudes, mientras que los espartanos eran expertos en vivir las virtudes. Que los atenienses eran personas muy cultas, pero que una persona culta no necesariamente es educada. En cambio, el espartano
Posiblemente no tenían la misma cultura que tenían aquellos genios de Atenas, pero los espartanos, aunque no tenían tanta cultura, eran personas sumamente educadas. Hoy concluyo mi reflexión y le pido a Dios que tengamos en alto valor que Dios ha tenido una especial predilección por el joven y los textos han sido abundantes. Que el joven en nuestra iglesia y en nuestra familia reciba la orientación adecuada, sobre todo para que no desprecie a quienes llevan edad avanzada, pero que son los que construyeron este mundo en el que estamos viviendo. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.